que nos grabe para darle la bienvenida precisamente a nuestro corresponsal de la conferencia mañanera, a don Hans Salazar. Hans, muy buenos días, ¿cómo estás? Muy buenos días, mi querido Toño. Efectivamente, pues hoy fueron varios temas y el que tocas, pues quisiera empezar por ello. Del acceso a las mañaneras, pues se ha vuelto pues muy complicado o se ha empeorado a partir, digámoslo claramente, por la pandemia. Por el tema de la pandemia, pues es obvio que se restringen los accesos en cuestión de cantidad de personas en general, no solo de reporteros, sino en general de todos los que estamos, pues se hace una contabilización, una contabilidad de cuántos fotógrafos, cuántos camarógrafos, cuántos reporteros, también depende cuántos invitados tenga el presidente, y se hace un conteo general, y a partir de eso se van equilibrando los números en el acceso a los reporteros, ¿sabes? Es todo un equilibrio que hacen desde comunicación social, desde logística de comunicación social para acceder. Entonces, ahora bien, hay otros dos temas. ¿Cuántos reporteros por tipo de medio? Entonces, aquí hay una clasificación de medios. Multimedia, televisión, radio, digital, prensa escrita. Pero aquí me parece que le dan un poquito más de números a los tradicionales porque, por ejemplo, multimedia puede entrar puede entrar en multimedia tanto el Heraldo de México como Milenio, como Reforma. Bueno, Reforma no. ¿Cuáles son los multimedia? Los multimedia son los que tienen prensa escrita y televisión y o radio. Entonces, si tú tienes radio convencional, hablamos de radio convencional, y prensa escrita, entonces te vuelves multimedia. Entonces, como multimedia, o sea, tú como medio, si tienes esa posibilidad de tener por lo menos dos tipos de medio tradicionales, entonces tienes posibilidad de entrar como multimedia, multimedia, o como prensa escrita, o como radio, o como televisión, de acuerdo a los que tú manejes. Entonces, en concreto, ellos tienen más posibilidades de ingreso que nosotros. Los digitales, pues es solo digital y ya. Obvio, los digitales, pues no tenemos ningún medio tradicional en nuestro haber. Somos digitales y punto. Entonces, eso va complicando mucho el acceso, muchísimo. Los que más llegamos temprano somos los digitales, por esa reducción de espacios hacia nosotros. Entonces, pues hay menos lugares, y lo peor de todo, o lo que agrava todo, es que somos más medios digitales todavía. Pero a ver, Hans, perdón que te interrumpa, a ver si me permites un momentito nada más interrumpirte. Pues quieres decir que la decisión de la vocería de presidencia es simplemente si un medio tiene otro tipo de plataformas, no es, o sea, si de pronto sin censura, por ejemplo, se transmitiera por radio, por televisión y tuviéramos un medio impreso, ¿te tendrían que dejar entrar sí o sí? No, tienes más posibilidades de ingreso porque eso es multimedia. Okay. Te da más cancha, pues, logística. Logística te da más cancha porque eres multimedia. ¿Sí me explico? Por ejemplo, mira, los digitales tenemos, bien lo dijiste hace rato, hemos llegado a formarnos desde un día antes. Yo, lo más temprano que me he formado, digamos, o las horas la máxima de las horas previas a la mañanera yo llegué a formarme a las 8:30 de la noche de un día antes, para poder estar ahí. Por ejemplo, si tú eres prensa escrita, con que llegues a las 3 de la mañana, o incluso más tarde, no hay ningún problema, puedes llegar hasta incluso 4:30, 5. Porque hay más distribución de lugares entre ellos. Porque los de prensa escrita generalmente también tienen ya su plataforma digital, o incluso un radio, una estación de radio, pues, tradicional. Entonces eso quiere decir que tú tienes el doble de posibilidades de entrar que un digital. Los digitales tenemos solamente una opción, o eres digital y punto.
Los de prensa escrita, los de radio, los de televisión, tienen también la opción, además, de entrar como multimedia. Entonces tienen más lugares. ¿Qué quiere decir? Por ejemplo, si yo soy multimedia, puedo llegar incluso a las 5 o 6 de la mañana y no hay ningún problema. Por ejemplo, Reforma llega a las 6 de la mañana y entra, porque es multimedia. Pero, a ver, es que ahí no es multimedia, es Reforma. Un poco enredado, pero esa es la verdad. Digo, yo no quiero atacar a nadie, ¿eh? O sea, quiero que quede bien claro, porque cuando uno explica estas cosas, los demás medios se sienten ofendidos y se sienten agredidos. Dicen que uno los ofende. Yo le digo, eso es lo que hay, ¿eh? Pero a ver, es que aquí rápidamente, reportero, Hans, a ver, Reforma no es multimedia, o sí, nada más tiene... Pueden llegar 5:30 o 6 de la mañana y entran, no hay ningún problema, por esas opciones que te estoy diciendo que hace la logística de comunicación. Pero, a ver, te decía, pues. Hans... Igual, yo sé que pueden enojar conmigo. Escuchando, Hans. Hans, ¿me escuchas por ahí? Hans, ¿estás por ahí? Sí, estoy aquí. Te decía que en todo caso Reforma pues no es multimedios como tú lo planteas así o como ellos se plantean, o sea, Reforma es el diario y lo que comparten ellos en redes sociales, pero no tienen ni un canal, ni Radio Reforma, ni nada. ¿Por qué entonces entraría Reforma a las 6 de la... Si llega a las 6 de la mañana, ¿por qué entra? Porque ellos también tienen digital. Sí, pero son dos nada más. O sea, son dos, no son multimedios, son dos medios que tendrían en todo caso, ¿no? Digamos, si sin censura, vamos a ponerlo en ese ejemplo, si sin censura tuviéramos un periódico aquí en la Ciudad de México, entonces ya seríamos multimedia. Así. Pues hay que ponernos las pilas. A ver, señoras y señores, hay que comenzar a pensar en el sin censura impreso. Ese querido Hans Salazar es un sueño que Vicente Serrano y yo tenemos de hace muchos años. Intentamos tener en algún momento una publicación, una revista, pero es carísimo publicar una revista, un periódico. A ver si con el apoyo de la gente podemos generar nuestra propia imprenta y hacer sin censura impreso, aunque te lo digo, eso ya va para afuera, ¿eh? Hoy mismo lo dice el presidente López Obrador y dice, a ver, en esta intervención, ¿no? En la intervención de no de Tratelpa, pero de Multimedios Milenio, que pues esto ya va para afuera, que tú le dices al muchacho, a ver, ¿dónde lees noticias? El muchacho no te va a decir, la muchacha no te va a decir en las, sí, voy y compro mi periódico Milenio, voy y compro mi Universal, no, pues lo leen en las redes sociales. Hay otra opción, por ejemplo, de medios que entran y que la verdad es que no se les complica en nada, o casi en nada, que es radio casi no asisten muy pocas estaciones o representantes de radio, pero bueno, ese es otro cantar. Ellos también tienen posibilidad de llegar a las 4:30, 5 de la mañana, 5:30, y no hay ningún problema, ellos prácticamente tienen garantizado su ingreso. Bueno, televisión ni se diga. Televisión tiene igualmente una posibilidad porque pues cuántas televisoras hay, en realidad no hay muchas. Prácticamente quien está en la asistencia de las mañaneras y tampoco es tan regular es TV Azteca, Canal 14. Yo he llegado a ver que Milenio incluso ha llegado a entrar como televisión y como prensa escrita en una sola mañanera, así te lo digo. No ha sido común. Fue una o dos ocasiones que yo me di cuenta. Y fue cuando dije, pues es que así no se vale, ¿no? Pues es que, entonces, no me parece tan parejo eso. Pero bueno, son observaciones que yo puedo hacer, que yo he visto y que me constan. O sea, nada de, es que por ahí me dijeron, no, yo lo he visto y me consta, pues porque yo estoy ahí en las mañaneras y he tomado nota de todo esto. Y yo regularmente no falto en las semanas. Prácticamente he ido casi todas las semanas, hasta 4 veces a la semana. Entonces, pues yo observo quiénes llegan, quiénes esto. Digo, lo platico en la dinámica de qué tipo de organización hay para ingresar a la mañanera. Entonces, los digitales, además de todo, somos el doble en cantidades, ¿no? O sea, no nos comparamos en nada, por ejemplo, en cantidades hablo, de prensa escrita o televisión o multimedia. Ellos, mientras son 4, 5, 6 los que puedan pelear un lugar, si son 3 los que les dan,
nosotros podemos llegar hasta 8 en una mañana, 10 en una mañana. Imagínate pelearnos por 2, 3 lugares. Por eso se complica bastante para digitales, porque somos también, esa es la verdad, mayor número los que estamos catalogados como digitales. Y luego aún así, adentro luego me han preguntado, oye, Hans, si entraste y todo eso, ¿por qué estás en segunda fila? Digo, me han llegado a preguntar. Ha llegado ocasiones, ahora ya no pasa eso, pero los propios lugares están etiquetados. Es decir, tú entras como digital y tú dices, ay, ya pasé el filtro, ahora voy a buscar mi lugar en primera fila. No. Tienes que ver si en primera fila hay un lugar etiquetado para digitales. Eso es lo primero que tienes que ver. Donde esté etiquetado para digitales es donde tú puedes sentarte. Si en la primera fila no hay, entonces buscas en la segunda. Si en la segunda no hay, buscas en la tercera. Así sucesivamente. Pero a ver, es que esto ya está muy fuerte, un Hans. Lugar con la etiqueta digitales. Hans, me estás diciendo que incluso le ponen las etiquetas en las sillas para, por ejemplo, la reportera de Reforma, para el reportero del Universal y etcétera. No, para ellos les ponen para ellos sí, pero no es el nombre del medio, sino les ponen etiqueta de multimedia o prensa escrita. Entonces ellos ya pueden optar, de acuerdo a logística, ellos determinan si se sientan en prensa escrita o multimedia. Entonces tienen 2 opciones más que nosotros. De todos modos vienen siendo preferencias, o sea, por mucho que se quiera disfrazar de, es que este medio es multimedios, este medio tiene una plataforma digital y aparte imprime y aparte está en radio y aparte está en televisión, estos son preferencias, esta es una diferencia absoluta, no estamos hablando entonces de un gobierno en el que se está buscando la igualdad. ¿Por qué no ocurriría desde la vocería de presidencia? ¿Por qué siempre hay este tipo de cuestionamientos precisamente a Jesús Ramírez Cuevas, tanto desde la publicidad oficial que todavía se le da a estos cuates, hasta, la forma en la que se prefiere a los medios de comunicación tradicionales? Mira, no solo para la conferencia mañanera, mi querido Hans Salazar, también para las entrevistas. Nosotros llevamos años, ya ni siquiera meses, años solicitando amablemente en todas las vías una entrevista con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Mientras que, por ejemplo, cuando vino aquí a los Estados Unidos en la gira a Washington, luego le dieron la entrevista a Telemundo, por ejemplo, ¿no? Esto sí es una diferencia, esto sí es discriminación. Y por eso, mi querido Hans, antes de que nos des tu resumen y antes de que Rafita nos dé su resumen, también le quiero dar la bienvenida a nuestro otro corresponsal, Rafa Herrera, quien también tiene mucho que decir al respecto, quien también está más que pendiente de esto para que nos comente su parte. Nos está mandando muchos mensajes en los chats sobre lo que él opina sobre pues estas injusticias cometidas por la vocería de presidencia. Mire, no es nuestra intención criticar a la vocería de presidencia, a Jesús Ramírez Cuevas. Nuestra intención es que se hagan las cosas bien y que todos puedan participar, que todos puedan hacer sus preguntas como debe de ser, que no tengan que estar desde las 11 de la noche del día anterior ahí sujetos a las inclemencias del clima, como esta muchacha que se desmaya, esta compañera corresponsal que se desmaya. Vamos, creo que no se vale. Rafa, bienvenido a esta conversación con Hans Salazar. Muy buenos días, mi estimado Toño, te saludo con mucho gusto, saludo a Hans también, un abrazote, saludo a toda la gente linda que nos ve, que nos escucha, a Ceci, a don David, a todo el equipo de Sin Censura y a toda la gente que nos ve desde muy temprano. Pues yo sí lo voy a hacer con crítica, mi estimado Toño, yo sí lo voy a hacer con crítica a Jesús Ramírez Cuevas. Yo me llevo muy bien con comunicación social, pero a final de cuentas quien lleva la batuta, quien tiene la responsabilidad y que a final de cuentas autoriza las formas en comunicación social es Jesús Ramírez Cuevas. Creo que es inhumano, creo que es una falta de respeto a los medios de comunicación alternativos, medios digitales y las benditas redes sociales, el que no se le dé un espacio digno y que no sea equitativo. La verdad, lo digo con todo respeto, pero con una crítica fuerte a Jesús Ramírez Cuevas, quien es el vocero del presidente Andrés Manuel López Obrador.
que debería de ponerse las pilas y que realmente debería de darle lo que muchos queremos, que sea equitativo, que sea parejo, que el piso sea parejo. Eso que lo que Hans Salazar, que Daniel Marmolejo, que otros compañeros se estén formando desde un día anterior a las 9 de la noche, de un día anterior, Toño, con la lluvia, con el frío, etcétera, eso no es humano, eso no se vale, es una falta de respeto. Para que al día siguiente no les den ni siquiera el lugar, no les den lugar, o dos, que ni siquiera los dejen entrar. Y está cañón porque al otro día llega a las 7 de la mañana o 10 para las 7 llega Reforma, llega Milenio, llega Televisa, o sea, 10 minutos antes de que empiece la mañanera, llegan ellos y tienen lugar. Díganme si eso es equitativo y díganme ustedes si eso realmente, puta, hasta me encabrona, y perdón, pero es la neta, me encabrona que 10 minutos antes se les dé a medios tradicionales, se les dé lugar, voz y voto, y a pesar de que se forman un día anterior nuestros compañeros como Hans, entre otros, y ni siquiera los dejen entrar. ¿Es justo? Yo pregunto. No, yo creo que no es justo y yo le pregunto a Hans Salazar, por ejemplo, mi querido Rafa Hans, ¿hay alguna forma de que se pueda dialogar esto? ¿Qué les han dicho en la vocería de presidencia, en comunicación social? Yo sé perfectamente que los reporteros, los corresponsales de redes sociales constantemente hablan de esto, ¿no? Y les dicen, les dicen a tanto a Ramírez Cuevas como a otros integrantes de comunicación social que necesitan más claridad y transparencia en lo que está pasando y que les permitan entrar a las conferencias mañaneras. ¿Hay algún tipo de solución al respecto? Bueno, ya se había tratado de hablar, ya se habló tanto con logística. Logística ha tenido una disposición de escucharnos y de tratar de ayudar organizativamente. Creo que nosotros, pues en la medida de sus posibilidades, nos ha ayudado a organizarnos en una lista. Sin embargo, aquí hay compañeros, o sea, ¿lista qué tipo de lista? De decir, miren, sin censura, pues que vaya tal día o tales días, pie de página tales días, puntos suspensivos tales días, y así, una organización para que no nos desvelemos tanto. Sin embargo, han llegado compañeros de los propios digitales que no han querido respetar este tipo de organización y han roto la lista. O sea, es decir, ya nos organizamos más o menos, y ellos llegan a romper la lista. Y les decimos, ¿por qué no mejor nos dicen qué día van? Y nos organizamos para que ustedes también tengan acceso, ¿no? Pues no quieren, se enojan. Incluso un reportero hasta me llegó a decir, pues yo tengo amenazas, yo no te puedo decir qué día voy. Así me dijo. Y yo dije, bueno, pues yo también tengo amenazas, pero no se trata de eso. Ahora, ni que yo fuera a publicar que va a ir tal día. En fin, de veras, es que hay compañeros también, hay que decirlo, hay compañeros de medios digitales que nomás no se dejan ayudar y hasta ya me estaban acusando de cosas. Entonces, ese es el problema también. Ahora, hemos hablado esto con Jesús Ramírez, sí, y le hemos dicho que definitivamente entonces que quite esta parte del lugar de multimedios para que sea un poquito más equitativo para los digitales y nos den 1 o 2 lugares más a nosotros como digitales. Sin embargo, dijo que lo iba a revisar y hasta la fecha no se ha revisado. Se ha dicho que esto es delicado porque hay gente que sí se pone mal de salud, pues por las desveladas, por la hora en que uno llega, por varias situaciones, por la distancia en que uno vaya en la madrugada. Esa es la realidad. No nos han hecho caso en ese sentido. Creo que ahí sí, con todo respeto a Jesús Ramírez, sí se le ha planteado. O sea, sí se le ha planteado a Jesús. Sí se le ha planteado. El día de hoy que lo toca Héctor Tlaltempa, de puntos suspensivos, me parece que es finalmente lo que ya habíamos hablado los digitales, que habría que volverle a insistir a Jesús Ramírez, pero como pasó y precipita este tema desafortunado por la compañera de pie de página, que es lo que yo sé que es ella, la que se sintió mal y se desvaneció, y dijimos, ojalá nunca se desvanezca ningún compañero o compañera en la mañanera, ya adentro en el salón tesorería. Sin embargo, me parece que esto es un aviso. Ojalá el día de hoy que tienen, entiendo yo por la propia indicación del presidente Héctor Tlaltempa y los compañeros que estén ahí de digitales y que estén interesados, obvio,
en esta solución, porque hay compañeros que no quieren solución, ¿eh? Hay compañeros que dicen, ¿y yo por qué me voy a poner de acuerdo con ustedes? ¿Y yo por qué les voy a decir cuándo voy? O sea, de veras hay compañeros que no ayudan, ¿eh? Mi querido Toño, Rafa, con todo respeto se los tengo que decir también. No, hay que ser claros, aquí en Sin Censura no nos quedamos callados, aquí no hay ningún tipo de línea ni nada, por eso es que este tema salió porque salió, ¿eh? O sea, nosotros podríamos decir, uy, no, nos arriesgamos a que Ramírez Cuevas aún peor nos trate, no, ni más. Hay que ser claros, y hay que ser claros también con los compañeros que no están entrándole al quite, que verdaderamente no buscan que exista una verdadera transparencia y claridad, igualdad, en cómo, pues vamos, nos tratan a nosotros desde los medios independientes, desde los medios electrónicos. Pero mire, ya nos salimos mucho de tema, le voy a pedir